otra oportunidad que tienen los rojizquierdas para demostrar todo su potencial. Sean todos bienvenidos, terrícolas, abogados, no abogados, personas que tienen algún tipo de interés, como ya hemos reiterado, en tener algún tipo de conocimiento jurídico, de seguir la actualidad. Mi nombre es Jorge Santana, abogado. También me acompaña el licenciado Rainieri Cabrera y el licenciado Vladimir Morla. Para servirle. Al cual debemos darle la bienvenida. Es parte del equipo principal del proyecto. Hoy el licenciado Fernando Peña no pudo estar presente, sin embargo está Vladimir Morla y sé que Jorge hará mención de ello, pero debemos agradecer el apoyo que hemos recibido en estas ediciones. El pasado podcast ha causado revuelo dentro del órgano jurídico. Comentario. Sí, el Ministerio Público se ha desbordado en opiniones sobre aquello que dijo Fernando relativo a la carpeta fiscal. Y realmente eso es bueno, eso es lo que nosotros queremos, que haya debate y que dentro del ámbito jurídico las informaciones lleguen de una manera más precisa, más ligera, más llana hacia el público que quiere conocer derecho, pero quizás no conoce los tecnicismos. Claro, ¿no? Llamó particularmente la atención, ¿verdad? Esta primera entrega que realizamos, que de alguna manera llamó la atención, ¿verdad? Y un llamado de atención positivo, puesto que permite de alguna manera explicar realidades y mostrar aspectos que quizás muchas personas en términos jurídicos no manejen, ¿no? Y de hecho ese es el objetivo de nosotros. Para los que no han visto el video, nuestro primer capítulo, les invitamos a que así lo hagan, que se suscriban a nuestras redes sociales, a YouTube, y sigan dándonos ese apoyo. A mí me ha sorprendido, no me ha sorprendido. Sabemos que tenemos personas que queremos mucho y que en cierto punto siempre nos van a apoyar. Ahora bien, cuando eso sale ya de ese círculo personal, y hay personas que tú ni conoces, nunca has visto en tu vida, entran a sus redes sociales y ven que no te siguen ni te siguen a ninguno de tus amigos. Esto es algo muy bonito, es algo que como quien dice son emociones de primerizo de podcast. Y adelanto algo, o sea, el público llano que quiera conocer derecho, que entienda que nosotros de alguna manera podemos enseñar ciertos aspectos, pues puede comentar, deje su comentario en las diferentes redes sociales, deje su comentario en los videos que subimos a la plataforma de YouTube y ahí hagan sus preguntas, que nosotros con gusto le damos seguimientos y estaremos prestos a responder incluso cualquier situación. Claro. Bueno, hoy tenemos una cartelera que ni de boxeo, Así es. ni cuando Mayweather peleaba. Tenemos una cartelera bastante basada más o menos en las situaciones que pasaron en diciembre, que aunque el Poder Judicial, de una forma no oficial, cierra sus puertas a partir del día 15, toda vez de que la cotidianidad de audiencias, quizás esa agenda tan llena en estos días pasan, atención permanente funciona, y quizás muchos temas jurídicos así no surgieron en diciembre, pero sí pasaron muchas actividades, sí pasaron muchas cosas que socialmente tienen el país revuelta. Una de ellas son las incidencias de los teteos. Los famosos teteos. Los teteos, todo lo que tiene que ver con las bocinas, el escándalo, la bulla. Otras personas que dicen, bueno, pero solamente es la música que sanciona. Las iglesias pueden hacer el escándalo que quieran y no tienen ninguna sanción. Es un temita bueno. Son unos temas interesantes que la norma prevé y que evidentemente llaman la atención de la ciudadanía. Otra cosa importantísima, Vlad y Jorge, es el aspecto de la incidencia de la policía en estas actuaciones. Hay que hacer un llamado de atención a nuestros agentes. Hay una reforma policial, la cual nosotros conocemos, que debe arrojar frutos ya, y lo que está dejando ver la policía en esas actividades es que evidentemente no tiene un control sobre la forma en la cual debe accionar cuando hay muchas personas dentro de la sociedad causando revuelo. Claro, porque es que el accionar de esos agentes debe estar circunscrito a lo que establece la ley, porque se supone que estamos en un estado de derecho. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen. Usted me conoce, soy bastante legalista. Ahora bien, sí quiero hacer una exhortación a la sociedad dominicana. Es cierto que quizás la policía puede excederse en sus actuaciones. Quizás pueden pasar cosas que no están contempladas en la norma, como lo que vamos a comentar en el día de hoy. Pero usted debe cuidarse, usted debe cuidar su vida. No puede ser que usted por una discusión con un policía vaya a perder su vida como pasó ahora en estas fiestas, que las situaciones se acaloren a un tal punto donde venga un irrespeto por ambas partes. Estas situaciones no deben darse.
Y más cuando usted mismo reconoce que quizás la formación de nuestros policías no es la mejor. Y si usted reconoce eso, y si sabe que estamos al frente de personas que no tienen quizás esa formación arraigada, Claro, claro. no se ponga a discutir. Esa persona tiene un arma de fuego. Sí, Jorge, eso es lo ideal. Ahora, nosotros tenemos que tocar otro punto, otro aspecto, y es el hecho de que no podemos tomar como punto de partida el hecho de que la policía, nosotros reconozcamos que no está preparada. No es el objetivo. No es el O sea, objetivo. en un Estado social, democrático y de derecho, como Correcto. estableció Vlad, y aquí vamos a ponernos un poco técnicos, es el Estado que debe garantizar los derechos fundamentales de las personas. Y parte de los derechos fundamentales es el libre desarrollo de la personalidad, el libre tránsito e incluso el derecho a la propiedad privada. Entonces, partiendo de eso, lo que tiene que establecer el Estado es el límite mediante el cual usted puede disponer de tal o cual derecho. En el caso de las bocinas, las incautaciones de las bocinas, el escándalo, el bullicio, Tema bastante es profundo. un tema sumamente profundo. Yo comparto parte de lo que dice, sin embargo, no en su totalidad. Yo creo que la gente tiene derecho a disfrutar. Lo que sí debe garantizar el Estado es la forma en la que cada ciudadano disfruta. Y para ello tiene que crear las condiciones. O sea, tú no puedes negarme a mí el derecho de que yo invierta cierta cantidad de dinero en algo que es mío, como los proyectos de musicólogos, que todos aquí saben que incluso los vehículos de nosotros tienen un valor muy inferior a un proyecto de música. A mí me gustaba bastante en esos proyectos. Hay muchos que tienen proyectos. Yo fui joven. Bueno, y en función de eso, no puede ser posible que una persona que no tiene derecho a quitarte lo tuyo, porque solamente un juez puede coartar derechos, se lleve tu bocina, no llene un acta sobre por qué te está llevando la bocina, no te informa cuál es la situación, cuál Sí, es pero la norma que tú estás vulnerando, y entonces luego se te dificulta incluso tú obtener todo eso que te ha llevado la policía como órgano persecutor. Hay un tema que la realización, la utilización de esas bocinas de alguna manera afecta el bien común. Eso O sea, la es- doñita que está tranquilo leyéndole el cuento a su hijo, viene este sujeto y le coloca las bocinas ahí, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera, esos son los argumentos o los aspectos que toman en cuenta para, de alguna manera, querer criticar a todas esas personas que utilizan o hacen un uso irresponsable, podría parecer para Así algunas es. personas, ese tipo de bocina. Pero es que insisto en lo que tú comentas. El accionar de nosotros en un Estado de Derecho debe estar circunscrito a lo que establece la norma. Pero antes de que Jorge se ponga técnico, que Jorge se va a poner técnico. No lo todavía, sabemos. en ese todavía, aspecto. todavía. Antes de eso, ¿quién es que debe marcar los límites para decirle al ciudadano, usted puede hacer esto, si usted no hace esto, la consecuencia es esta? Y cómo el ciudadano sabe lo que puede y no puede hacer. Para eso está el Poder Legislativo. Ese es el punto que quería más o menos traer a la mesa, porque existe una diferencia bastante notada entre la libertad y el libertinaje. Exacto. La libertad, tú tienes derecho a la libertad. Ahora bien, esa libertad debe tener como fronteras esos aspectos legales que el legislador ha querido, de que usted no se salga de ahí, porque como dijo Vladimir, usted puede agredir el derecho de otra persona. Y esta es la situación que yo entiendo que sí debe repasarse. Ahora bien, también Ray ha dicho algo bastante importante, que es este requisito de publicidad. Debe la policía, el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, yo entiendo que deben hacer una jornada de conocimiento de estos aspectos, que le digan a la persona no solamente a qué tiene derecho, sino también deberes propios que deban cumplir a los fines de que esta actividad como musicólogo, de musicólogos, no necesariamente se convierta en el mal de otro, en el disfrute de una gente, el disfrute de un grupo de amigos, no se convierta en el mal de ese grupo social, de ese barrio, porque como comentaba ahorita con unos amigos, los musicólogos no suelen dar mambo en sus casas. El musicólogo no suele a casa ajena que va a neciar. Me encanta, y vuelvo y repito, mi juventud sí disfruté mucho teteíto, la música, una cosa, pero siempre tenía esa vergüenza de munícipe, de que no agreda a otras personas, hay otras personas que quieren dormir y también están en su derecho. Ahora, Jorge, sobre ese aspecto que tú tocas, una pregunta puntual. ¿Qué la norma establece con relación a la forma en la cual se debe expedir ciertos tipos de sonidos? No vamos a llamarlos ruidos, ciertos tipos de sonidos que quizás no sean del agrado de toda la sociedad. Bueno, Vladi,
que conste que me voy a poner Cuidado. técnico ahora porque él quiso. No. Es la Fue el única que manera hizo para entender esta Fue situación. más o menos que hizo la pregunta. Bueno, nosotros estuvimos consultando como abogados cuál es más o menos el organigrama legal que el Poder Legislativo y promulgado ya por el Poder Ejecutivo ha designado a los fines de que esta situación de forma en específica se vea regulada en un marco legal, ¿saben? Leyes específicas. Y sí existe la ley 9019 que modifica el artículo 8 en cuanto a la ley 287-04 y que así también inciden en el mismo artículo 115 de la ley 6400 de medio ambiente. Que es la ley general de medio ambiente. La ley general de medio ambiente, en su artículo 115, únicamente hace una definición un poquito resumida en cuanto a aspectos relativos a este tipo de sonidos que pueden perturbar la paz social. La 287-04 en su artículo 8 sí hace referencia ya a algunos tipos de ruidos nocivos, pero no se adentra específicamente a lo que estamos hablando. La situación de que en una casa pueda haber un musicón, un carro ya sea parado. Esto sí lo regula la ley 9019 de forma en específica. Hace una expansión de este artículo 8 y establece situaciones específicas de sujeto, de variabilidad de sujeto activo. Sí, Jorge. Ahora te hago una pregunta entonces. Aplatanando partiendo todo de eso. todo eso que tú dijiste, y ahí Vladi se va a explayar también. Esa ley que regula los diferentes ruidos, que es del 2019, entró en vigencia previo a la pandemia, ¿cierto? Sí. Por tanto, hay un plazo de pandemia de 2 años donde no se hizo bulla, porque era imposible. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que la ciudadanía no tenía conocimiento de manera puntual, independientemente de que la ley se reputa de cumplimiento nacional al próximo día de su lanzamiento, de que el Estado ha prohibido ciertas conductas. Y además de eso, ¿con qué frecuencia las personas preparan proyectos, en este caso los musicólogos, y incitan al teteo por medio de ellos en los diferentes sectores? O sea, eso lo prohíbe la policía, eso tiene la sociedad de alguna situación que lo ve como malo, o realmente se hace de manera cotidiana. La realidad es que eso se hace de manera cotidiana. Y es día a día de manera sorpresiva, vamos a decir drástica, que el Ministerio de Interior y Policía encausa el poder punitivo en perjuicio de personas que están acostumbrados a hacerlo y que no tenían ningún tipo de sanción de un día a otro. Entonces, ¿es eso justo, a pesar de que es legal? ¿Qué tú dirías, Vlad? Yo lo que entiendo realmente que el accionar de los agentes a la hora de incautar esas bocinas, ¿verdad? De alguna manera no está limitado, no está establecido conforme lo que la ley establece. Yo creo que ha habido un uso irregular de la fuerza. Yo lo que entiendo es que la manera de accionar de los agentes a la hora, e inclusive en muchos casos, en la práctica podemos saber que se vulneran o se laceran lo que son derechos fundamentales. Y tal y como indicábamos en espacios anteriores, lo que busca efectivamente el Estado, conforme a lo que dispone la Constitución, es la preservación de los derechos fundamentales. Entonces, eso también tiene hasta otra lectura que podríamos realizar sobre el particular, es que eso tiene esa actitud o de medidas que se están tomando solamente se toman en perjuicio de los más necesitados, porque inclusive esos grandes cuestionamientos, ese tipo de accionar de incautar bocinas y otras actividades irregulares que realizan los agentes, yo le aseguro a ustedes que no se lo harían a personas de otros extractos. No se lo harían, por ejemplo, a personas vinculadas a la iglesia, podría ser. Nunca se ha visto que la policía incauta bocinas en el parquecito de la Lincoln, ¿verdad? No, claro, no ha pasado eso. Claro, no hemos visto nunca que en esos sectores en donde usualmente los llamados evitos realizan ese tipo de teteos con un poco más de nivel, la policía se haya excedido en cuanto al uso de la fuerza. De hecho, yo no recuerdo la última vez que salió publicado en alguno de los diarios, alguna situación relativa a incautación de bocinas en sectores y a personas que vienen de un estrato social alto, tal como establece Vladi. Pero hay otro aspecto, Jorge, que me gustaría que también se desarrollara, y es que la ley dice que debe hacer el ayuntamiento para garantizar el esparcimiento sano de esas personas que desean escuchar un ambiente, en otro ambiente, un
cierta música a altos niveles. ¿Qué es lo que establece? Esta es la situación. Primero vamos a comenzar con lo que estaba hablando Vlad, y es en cuanto al procedimiento. Ray, tú hiciste una intervención que me llamó bastante la atención, es en cuanto a que las personas pudiesen desconocer o no, más o menos, que existen esas leyes. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En este mes de diciembre, el Ministerio de Interior y la Policía ha llevado bastante críticas porque quizás comenzaron a exigir el cumplimiento de esta norma de un momento a otro. Y yo entiendo que en vez de pagar publicidad en situaciones políticas, es más beneficioso del país que esta publicidad ahora le van a dar los políticos, Jorge. sea Ya no buscamos pleito invertida con de los forma fiscales. correcta. Ahora los políticos Vamos le van a contra los entrar. políticos. En concientizar primero, antes de los garrotazos. No estoy diciendo que los garrotazos no se den, pero vamos a darlo con orden y vamos primero a concientizar a la Lo persona. ideal sería que nos dieran los garrotazos. Sería lo ideal. Nosotros vamos a ver un poquito más ahorita en el uso de la fuerza. Pero siguiendo en lo normativo, lo que establece la norma en cuanto a lo que me dijiste, la facultad de los ayuntamientos y el debido proceso a una incautación de bocinas, sí está la ley 9019, sí establece un procedimiento en específico. Y establece incluso como consecuencia a las conductas de realizar ruidos nocivos, penas que son contravenciones, ¿sabes? Multas de 5 salarios mínimos a 20 salarios mínimos. Esto se agrava y existe la permisión de usted poder incautar bocinas en caso de reincidencia. Es decir, lo primero que tiene que hacer un policía, un miembro del cuerpo del orden, que entienda que una persona está en cierto punto violando esta ley, debe acercarse a esta casa, a este establecimiento y decirle, por favor, claro está, con la rigurosidad, pero no con la falta de respeto de un policía. Claro. Bajen la música, están excediendo el nivel de decibeles, y frente a la negativa de estas personas, frente a la reincidencia de volver a subirlas, sí, en el párrafo 1 del 8.1 de esta ley establece la situación de que pueden incautarse las bocinas, pero bajo la premisa de que deben llenarse actas. Vimos unos abogados que quizás se hicieron un poquito famosos porque hablaban de estas actas. Y estas actas no son un invento de esta norma de forma en específico, sino que te remite al Código Procesal Penal, específicamente al 139 en cuanto a los requisitos. Es decir, debe establecer fecha, hora, persona que diligencia esta actuación procesal, debe firmarla, debe recibirla quien se le está de cierta forma u otra imputando incumplimiento en cuanto a esta ley en específico, y muchas otras cosas más. Ahora Lo que bien, quiere decir que la primera parte es una contravención, lo que corresponde, según tengo entendido. Yo tengo otra lectura sobre eso, Jorge. Yo también. Y en ese aspecto vamos a abordarlo de manera breve para no perder el hilo. Y es el siguiente. Mire, en primer lugar, cuando la norma establece que la reincidencia es lo que da lugar a la incautación, implicaría que haya una sentencia de un juez que implique que tú hayas violado dicha norma y que en función de eso ya tú has vulnerado el artículo 8 al cual hace alusión Jorge. yo estoy para totalmente poder de acuerdo policía, con Rainieri con la eso. policía Pero ese es mi no puede... esa forma parte de mi pensar. Lo que estaba diciendo era más o menos en cuanto a lo que la misma norma establece. Exacto, sí. Y sí le encontré ese del vacío aspecto cuando lo técnico, hablaba. sin embargo, pudiera malinterpretarse cuando se habla de reincidencia. El propio aspecto, el propio llamado de atención pudiese entenderse como la primera sanción. Sí. Recuerde Se a puede toda la como una sociedad amonestación verbal. que la policía no es un órgano ejecutor. La policía es un auxiliar del Ministerio Público y es el Poder Judicial quien está llamado a dictaminar sentencias. Usted se ha encontrado culpable una vez, se ha conocido un proceso judicial en el cual de manera irrevocable usted ha sido encontrado culpable y se ha demostrado la culpabilidad de su proceso. Un policía como tal no es un ente que puede emitir juicios con relación a culpabilidad. Simplemente está Correcto. para ejecutar el ius puniendi por medio de su facultad de auxiliar del Ministerio Público, no así de juez. Entonces, en función de eso, lo primero es que el procedimiento que debe realizar es el llenado de un acta cuando va a incautar una bocina, en caso de que lo haga. Y entendemos nosotros, a modo de interpretación de la norma, que en el momento en que éste llena dicha acta, en virtud de que es solo la reincidencia que da lugar a que se incaute su bocina, debe hacer mención de la primera condena que usted tuvo.
Y en función de eso, entonces, emitir el procedimiento de incautación y someterlo a un proceso ante los tribunales de la República para que sea él quien dictamine si se decomisa dicho bien por violación a la ley del 2019 a la cual hizo mención 90. Jorge, que es el especialista en el Ahora, Ray, yo te voy a hacer una exhortación en cuanto a eso. Vámonos en términos materiales. Vamos a ponernos la viejita, la señora, Que lee el cuento al hijo. le lee el cuento al hijo, Y ya se ha tomado 3 pastillas y está fulanito de tal en la esquina con un Civic 2019 negro, sus amigos, su O azul, camarada, o azul, que hay o muchos azul, dando mambo, taquiti, 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 taquiti. Viene el policía, más o menos en cuanto al mismo aspecto legal que hemos estudiado, le llama la atención. Ellos apagan y de que da la espalda, O dobla la esquina. dobla la esquina, Sí. vuelven a lo mismo. ¿Tú entiendes que deben esperar entonces una sentencia o que salga una orden de un juez? No, lo que yo entiendo es que ya en ese momento se estaría ante la comisión de un delito, que es lo Diferente. que establece la norma. Y si usted está vulnerando un delito, entonces usted somete y traduce a esa persona a la acción de la justicia por medio del Ministerio Público. Usted se lo lleva, lo arresta supuestamente en flagrante delito, vemos si esa pena que conlleva, vemos si esa sanción conlleva O pena contravención. privativa de libertad, y en función de eso entonces se inicia el procedimiento por ante los tribunales de la República, que es lo correcto. Si no es eso lo que se hace, aunque sea populista, porque tal lo que tú has establecido es lo que es el sentir de la sociedad. O sea, yo quiero que esa persona que está haciendo escándalo frente a mi casa tenga una consecuencia. Ahora, Cese esa situación. hay algo que se llama debido proceso, que implica que esa consecuencia devenga directamente de un procedimiento que fue respetado y que fue previamente dispuesto por el legislador a los fines de garantizarle los derechos fundamentales, que es el Estado social, democrático y de derecho al cual hizo alusión Vlad. Claro, es que él menciona, el compañero Ray menciona un aspecto muy importante y es lo que tiene que ver con los efectos negativos de la utilización de esas bocinas, porque tú recuérdate que estás afectando a toda la colectividad y estás afectando a todo un sector. Entonces ahí es que van, ese es el argumento, vuelvo a lo que decía anteriormente, que utilizan para querer de alguna manera pasarle por arriba a al debido proceso. Se llama populismo penal. Eso es efectivamente populismo penal. Pero bueno, si estás afectando a toda la comunidad mediante la utilización, ponía el ejemplo de la doñita, entonces, ¿qué hacer ante ese caso? Hay que tomar una medida enérgica, porque la decisión que se está tomando está afectando a todos. Ahora bien, lo que no debemos desconocer es que esa decisión que se tome tiene que estar en el marco de lo que establece la ley, que eso es lo que lamentablemente muchas personas no entienden. Y eso es lo que efectivamente debemos nosotros lograr. Entonces, en conclusión, tú no quieres que aquí se oiga música. O sea, los musicólogos te tienen a ti como enemigo. Tiene que haber un Eso estás consenso. diciendo. Tiene Yo- que haber un Y consenso. Jorge también está en contra de los No, musicólogos. no, Después que tiene tú que haber un escuchaste consenso. tanto. porque- ¿Cuál es su consenso? Bueno, mira, hay que buscar una solución. A ver. Porque hay una situación legal y una situación social. Ujú. Los dominicanos somos orgullosos. Usted puede ir a Japón y si hay una comunidad de dominicanos en Japón, esta musiquita de Anthony Santos, va a estar. Ahora bien, como expliqué ahorita, no nos podemos ir al libertinaje. Tiene que haber una solución a esto. Y esta solución lo ofrece la norma. Ya. Tuviste una pincelada ahorita, Reinieri, sobre esta solución. Esta norma, la 9019, también establece una obligación de los ayuntamientos de establecer zonas de esparcimiento, de cierto tipo de flexibilidad en cuanto a estos kitipó y estas competencias deportivas musicales. Y esto es bastante importante que se sepa. ¿Por qué? Porque si vamos a exigirle a la sociedad que no ponga música, que haga esto, que haga lo otro, de igual forma, si la propia norma establece un deber frente a una entidad pública, debe cumplirlo. ¿Sabe? No es que sea una necesidad usted hacer bulla. Ahora te pregunto, Jorge. Nosotros somos de Santo Domingo, todos, ¿verdad? ¿En qué Distrito. parte de Santo Domingo? Bueno, el distrito del EPOP. Ok. ¿En qué parte de Santo Domingo y del distrito? Manresa. Manresa. ¿Dónde dice Espalda Manresa? hacia allá. Manresa, ¿dónde dice que es un sitio de esparcimiento? En No, donde tú pero puedes poner música y la policía no vaya a molestar. yo entiendo que en esa zona ahí, Manresa, Ese es el entonces, sitio ideal. se puede poner esa bocina así para el mar allá. Que no moleste a nadie. Que no moleste Es a una nadie. salida salomónica. Unos cuantos policías, un alcoholcito y una venta de alcohol controlada hasta las 2 de la mañana.
y eso yo creo que puede tener algún tipo de solución. Señores, esto es bastante importante. Esto es bastante importante. Se me había olvidado decirle que también los abogados que les gusta ver los contextos históricos de las normas, tanto de la ley 9019 como de la 8704, véanlos considerando que utilizó el Congreso frente a la justificación de tener que, contradiciendo el principio de intervención mínima del Estado, justificar por qué están prohibiendo estas situaciones. Este principio, me gustaría también que Renieri hable un poquito de eso, aunque no está directamente relacionado con esto, sí en cuanto a este tema. Si este principio de intervención mínima del Estado busca que el Estado se meta menos posible en las cosas que no le interesan, que no tiene algún tipo de hecho, Jorge, de manera puntual, porque es un principio general del derecho penal, el principio de intervención mínima. O última ratio. Es última ratio. Básicamente se resume en eso. O sea, yo acciono ya cuando ningún otro mecanismo me permite poder estabilizar la situación o conducta que se está regulando mediante una norma. Y si nosotros analizamos, es necesario que se utilice la fuerza represora para regular una situación que sería básicamente contaminación sónica. O sea, es necesario que la policía, con los diversos problemas que tiene la República Dominicana en estos momentos, los cuales no entraremos en detalles, pero todo el que vive aquí los conoce, esté dedicando su fuerza motriz hacia la persecución de personas que están escuchando música en determinados lugares, incluso exceder en sus actuaciones las propias actuaciones arbitrarias, lo cual conlleva que hayan muertes, que hayan apresamientos injustos, que hayan sometimientos que evidencian una mala preparación en cuanto a la técnica policial. Todo eso se traduce en una situación que es incluso, podría perfectamente manejar el ayuntamiento de manera total con otro tipo de actividades, no necesariamente con el órgano persecutor y represor del Estado, que sería el Ministerio Público con sus auxiliares, en este caso la Policía Nacional. Porque por eso entramos a lo que tú anteriormente hablabas, que es el populismo penal. O sea, para saber las razones por las cuales hay personas que están defendiendo la intervención del Estado hasta en lo más mínimo, pasándole por arriba lo que es un principio general del derecho penal, que obviamente está consagrado también en la Constitución, que es la mínima intervención del Estado, la última ratio, es evidentemente el populismo penal. Querer darle solución a todos los problemas de la sociedad, circunscribiéndose mediante a lo que establece alguna disposición normativa. Yo lo resumo, Vladi, que cuando acciona la parte represiva del Estado, simplemente es un reconocimiento a la sociedad de que yo no tuve la posibilidad de resolver el problema por medio de otras actividades. En conclusión, yo no pude responder de manera administrativa por medio a los demás órganos de gobierno y tengo que acudir a la fuerza represiva para poder controlar una situación que no debería controlarse de esa manera. Bueno, es un fracaso de la política pública. Claro. La política pública no únicamente va orientada a la represión, porque, bueno, las mismas leyes que hemos establecido también le dan facultades al Ministerio de Medio Ambiente, le dan facultades reglamentarias y también persecutoras, y dentro de este punto es la que impone el Ministerio de Medio Ambiente directamente en el funcionamiento del día a día de estas multas, es la que impone la multa directamente, cosa que no, sería otro orden de debate, también un poquito discutible, pero el Ministerio de Medio Ambiente sí hace un aporte técnico que es bastante rico, y en el mismo 2004 crea 3 normas técnicas en cuanto a medición de decibeles en mínimo y máximo, que sí robustece bastante este conglomerado de leyes. Ahora bien, esto es otro punto que es debatible, porque si esto es un punto de medición técnica, es un punto que no es al oído únicamente que pudiésemos percibirlo. Los órganos de persecución, la Policía Nacional, tienen las herramientas para determinar. Tienen las herramientas para también establecer el nivel de decibeles. Esto es otro punto que también debería ser sujeto de debate, y que en vez del Ministerio de Interior y Policía sacar la macana tan rápido, debería fortalecer. Ahí tiene que haber un fortalecimiento en cuanto a la publicidad y también en cuanto a la capacidad del Estado de poder perseguir este tipo de conducta. El Tribunal Constitucional, de forma práctica, así se ha referido. El tribunal preferido de Ranieri. Y no para menos. Y no para menos. Sí ha tomado
las riendas sobre qué debe pasar o qué no debe pasar, y ya ha decidido de forma práctica un caso en específico, una revisión de decisión jurisdiccional que tiene que ver con este tema. Esta decisión es la 0434 de este mismo año, 2024. Del año pasado, Jorge. Del año pasado. Estamos en el 25. Del año pasado, disculpe. Todavía yo no he pasado al 2025. Pero es reciente, es del último trimestre de ella. E incluso favorece al accionante, tomando en cuenta violaciones del debido proceso, por estas dos situaciones que hemos establecido. La de violación al debido proceso en cuanto al arresto, a la advertencia que establecimos ahorita, sí canaliza una opinión propia en cuanto a si esta reincidencia parte de una sentencia o si de un llamamiento de atención. Puede interpretar, ya abogados, ustedes delimiten sus propias opiniones, que el Tribunal Constitucional sí más o menos habla de esta amonestación verbal, de esta represión verbal por parte del policía, de que baje eso antes incluso de incautar las bocinas, y así como también el llenado de las actas. No el correcto llenado de las actas, porque en el caso concreto no se llenaron ninguna acta y simplemente la policía se llevó las bocinas para su casa. Y si usted no lo grabó en un video, usted no sabe dónde están las bocinas ni quién se la llevó. A veces la llevan a un destacamento. A veces se pierden en el camino. Sí. Actividades irregulares que realizan los policías. Pero eso es otra conducta. Eso es otra conducta. Para no desviarnos del tema, con relación a la sentencia 434-24 que tú mencionas de manera muy interesante, fue una revisión de amparo, y esa revisión de amparo trae algo importante, y es el hecho de que fue fallado en contra del amparista, si no, no recurre en revisión ante el TC. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tribunal Superior Administrativo, que en ese momento fue quien decidió en ese aspecto, en ese amparo en contra de la policía, rechazó los argumentos de la persona que estaba reclamando sus bocinas en amparo del derecho a la propiedad, y estableció que básicamente la policía accionó conforme a derecho. Eso estableció el Tribunal Superior Administrativo. El TC contradice totalmente esa tesis. Claro. Y dice que ciertamente se vulneraron procedimientos propios de la ley, que Jorge bien mencionó y que hemos debatido de manera amplia. Que ese sería el debido proceso. No se siguió el debido proceso para poder incautar, no hay un acta que haga mención de la conducta que en ese momento se estaba cometiendo, y tampoco se respetó el derecho a la propiedad conforme lo establece el artículo 51 de la Constitución, puesto que las bocinas son de la persona afectada. En función de eso, si no hay una razón lógica por la cual incautarle su bocina, no tenía el Estado la facultad de hacerlo en ese momento. Recuerden también que el TC ha mantenido un criterio en ese sentido en diversas acciones. Otro tema muy importante que podríamos tocar más adelante es la situación de que los AMES se lleven los vehículos tuyos. En el momento en que te ponen. El TC sentó un criterio prácticamente iniciando. Desde el 2012 hay una sentencia que establece que no puede ocurrir. Pero eso lo vamos a dejar para otro tema. A lo que quiero referirme con esto es que el derecho a la propiedad, el TC lo ha desarrollado de manera amplia desde el momento en que inició en República Dominicana, y ha ampliado el criterio, ha seguido la misma tesis. Debe ser así, entendemos nosotros, toda vez que es una corte, no, independientemente de que los miembros varíen, que en este caso, como todos sabemos, ya el presidente del Tribunal Constitucional es otro, y hay otros miembros, otros jueces miembros, que han traído decisiones muy interesantes. Bastante. Y en ese aspecto, una de las discusiones que tienen los juristas con relación al Tribunal Superior, a los tribunales y cortes constitucionales, es el hecho de que deshacen situaciones que judicialmente se permiten. Y es una garantía del ciudadano el tener a alguien que interprete la Constitución de la manera en que la pensó el constituyente. Yo estoy totalmente a favor de las cortes constitucionales. Totalmente. Si fuese la Suprema Corte que decidiera en materia constitucional, muy probablemente estuviese sesgada por las decisiones jurisdiccionales que emiten diariamente. Y quizás esa decisión no la hubiésemos tenido. Como el Tribunal Constitucional interpreta la norma partiendo de la Constitución, entonces se sobrepone el principio constitucional, el mandato constitucional, el pensamiento del constituyente, y en función de eso se desarrolla el criterio que debe seguir todo otro órgano. Porque tanto los tribunales de jurisdicción ordinaria como todos los demás poderes del Estado están obligados a seguir las decisiones que son emanadas por el Tribunal Constitucional. Y es esa la garantía que tiene el ciudadano
al momento en que eleva un reclamo ante esta alta corte. Por esa razón es que yo me identifico tanto. Claro, y no hay Le choque está de- diciendo ahí, no, usted no puede hacer eso, policía. Usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y después de, si lo hace de esa manera, se puede llevar la bocina. Ujú. Ahora, también se ve un desapego o una falta por parte de la Policía Nacional de no cumplir las decisiones del Tribunal Ese ha del sido el Tribunal gran Constitucional. problema del Tribunal Constitucional. Bueno, quizás si lo verificamos en estadística, vamos a pedir a nuestros amigos oyentes que puedan participar en eso. El gran condenado, el gran afectado de las decisiones del Tribunal Constitucional El Estado. desde su fundación ha sido también la Policía Nacional. Nadie lleva más sentencias en contra de En ellos contra. que la propia- Principalmente por despido injustificado. Fíjese cómo esta sentencia, arbitrario. la 0434, sale en octubre y todo lo que pasó Fue en diciembre. pasó en diciembre. Pero hay cosas que también deberían llamarnos la atención. Es el uso abusivo y desproporcional de la fuerza por parte de los miembros de las autoridades castrenses. Antes de comenzar este tema, yo quiero comenzar estableciendo que respeto bastante a la Policía Nacional. Considero que son más Los honestos, claro que las- sí. los policías que salen a hacer su trabajo. Que se la respetan, se la juegan. Porque es difícil con el sueldo que ellos ganan que usted salga a enfrentarse con dignificado los bastante, delincuentes. ya. Sí, eso Lo han es una gran dignificado conquista bastante. Falta. en estos últimos, Pero en estos también, últimos años. Vamos avanzando. Entonces, vemos policías por cualquier cosa dándole tiros a personas. Se difundieron varios videos en estos días. Incluso hay policías sometidos a la acción de la justicia. Se le conoció medida de coerción recientemente a un coronel. Vemos policías entrando a casas, violando el derecho de propiedad de personas. Y no comprendemos por qué. ¿Usted sabe por qué yo digo eso? Porque hay todo una conglomeración de normas. Código Procesal Penal, artículo 76, del 224 en adelante. En cuanto Y al ellos, arresto, y ellos reciben cierta capacitación. del 170 en adelante, de igual forma en cuanto a los procedimientos propios de los órganos castrenses. También existe un manual Ujú. de utilización De uso de la fuerza. uso de la fuerza por parte de la policía, rico en contenido. ¿Por qué pasa todo eso, sabe? Pero, ¿cuál sería más o menos la propuesta de debate mía? Vamos a explicarle a la persona en cierto punto qué la policía puede hacer y qué no puede hacer y qué normativamente tiene facultad en base a este uso proporcional. Obviamente, todos sabemos que en muchos casos ha existido un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de la Policía Nacional. No estamos diciendo que todos sean así. Hay muchos policías que son honestos, capaces, que se la juegan para defender a los ciudadanos. Y eso pues nos llama particularmente la atención en un país donde claramente existen diversas disposiciones normativas que buscan regular el accionar de los policías frente a los ciudadanos. Yo siempre he sostenido que una de las tantas razones por las cuales se dan este tipo de situaciones, entiéndase, policías haciendo un uso desproporcional de la fuerza, es porque en las filas de las policías aún existe una cultura autoritaria. Trujillista. Trujillista está aún instalado en los cuerpos castrenses de la República Dominicana. Y eso, lamentablemente, no ha podido ser erradicado de la mentalidad de muchas personas. Y pongo el ejemplo de la Policía Nacional, pero cultura autoritaria, trujillista, aún existe en muchas otras instituciones. Por eso, por ejemplo, podemos escuchar personas que están defendiendo la pena de muerte, personas que están defendiendo, por ejemplo, que aquí venga una persona con muñeca, que aquí venga un trujillista, o por ejemplo los intercambios de disparos, que aquí hace falta un candelier. Hay personas que defienden eso y eso te demuestra a ti la cultura autoritaria que prima, que está instalada en muchas instituciones de la República Dominicana, que yo entiendo que la única manera más efectiva de poder combatir esa situación se hace fundamentalmente con la educación. Sí. Yo le agrego a eso, Vladi, lo siguiente. Cuando hablamos de la Policía Nacional, tenemos que tener en cuenta que la policía es un brazo civil armado. O sea, la policía tiene una naturaleza civil. La policía, a diferencia de las Fuerzas Armadas, Exacto. está para representar la seguridad, o mejor dicho, para garantizar la seguridad interior del Estado, para lidiar con el ciudadano. Es la que debe tener interacción con la ciudadanía y es
quien auxilia de manera directa al Ministerio Público en todas las actuaciones en término penal. No quiere decir que las otras instituciones no lo hagan, sino que por su naturaleza civil es la que tiene mayor cercanía con el ciudadano. A diferencia de las Fuerzas Armadas directas que están para seguridad y defensa. Están básicamente para defender al Estado de agresiones de terceros. Son formaciones que reciben muy diferentes. Exacto. Y naturaleza. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos visto, en términos particulares le puedo decir que existe una cultura de disciplina mucho más alta en las Fuerzas Armadas que en la Policía Nacional. Sí. Y además de eso está la situación de la forma en la cual se puede mutar esa preparación que vienen de cada uno de los cadetes nuevos que ingresan bajo la nueva ley, bajo la reforma policial que está promoviendo el Estado en estos momentos, y cuándo se puede ver eso en la sociedad. Yo entiendo que es un cambio paulatino. Necesariamente esas personas que tienen dentro de su formación ese contenido trujillista al cual hacemos alusión, y es evidente que así ocurre, yo creo que muy pocas personas puedan decir que no es así, tienen necesariamente que llegar a su retiro, sea forzoso o sea de manera honrada. Consecuencias contra ellos. Una vez esas personas van dejando las filas policiales y se va renovando esa fuerza policial con otros ciudadanos que responden a otros lineamientos, entonces se puede producir el cambio del cual nosotros estamos hablando como reforma policial. Ahora bien, tiene que iniciar ese cambio en algún momento. Y yo de manera particular saludo la decisión del Estado de formar nuevos agentes y darle una capacitación y una formación distinta a los que van a interactuar con el ciudadano. La idea es que yo como ciudadanía pueda acercarme sin ningún tipo de miedo hacia un policía que se encuentra realizando un servicio para manifestarle incluso el auxilio ante una dirección que no conozco. Agente, ¿usted puede orientarme con esta dirección? Sí, esto queda en tal sitio. Sería lo ideal que la ciudadanía tenga un contacto directo con la policía y que no haya ningún tipo de temor, que no es lo que ocurre, que es lo que ocurre en estos momentos. Hay personas que se sienten más seguros lidiando con delincuentes que con policías. Sí, no, hay personas que cuando ven un policía se asustan. Se asustan. Porque tú no sabes si te quiere hacer una... Y es por un tema de formación de la imagen que vende esa institución ante el Estado, ante la sociedad. Y eso necesariamente debe cambiar, no con políticas de publicidad, que la gente diga, bueno, una nueva policía. No. Eso debe cambiar con el accionar de cada agente. De que cuando yo vea a una gente en la calle me dé cuenta de que esa persona se siente capacitada, está en capacidad de responder ante situaciones que por su naturaleza son tortuosas, porque lidiamos con presión, y que yo sé manejar esa presión y no traducirla hacia el Estado, hacia el ciudadano. Que el mando policial no aplique para el civil, que es lo que ellos todavía no han entendido. No, exactamente. Eso, desde ese punto de vista, Jorge, es lo que entiendo ha pasado, pero se suma también a la situación de los teteos. Sí. ¿Por qué se suma a los teteos? Porque la policía interactúa con el civil en una manera distinta al ordinario cuando esa persona está bajo el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que debe primar cuando yo estoy interactuando con alguien que está con niveles altos de alcohol? Debe primar mi preparación. Claro. Yo no soy un igual a ti. Yo estoy por encima de ti, estoy haciendo un trabajo. Claro. Se supone que yo tengo la capacidad de reducirte si por alguna manera, si por alguna razón tú excedes el lineamiento que debes tener para con una autoridad. Tienes técnica para poder... Yo debo tener una técnica que evidencie ante la sociedad al momento en que se salga de control una situación. No sacar el arma, realizar un disparo, como ocurrió recientemente en Los Ríos, y causar la muerte de una persona. Y luego de eso, entonces, algo aún más lamentable, garantizar el encubrimiento de esa muerte. Sí. Porque si no hubiese una cámara, posiblemente ese policía no fuera sometido a la acción de la justicia. Bastantes aspectos que reconocer. Excelente exposición de Rainer y Cabrera en cuanto a este punto. Y nos deja con la pregunta. ¿Es proporcional que una dotación policial de quizás 14, 15 policías que anden en un camión, motocicleta, armados, una camioneta? Vamos a aplatanarlo. Le entren a galleta, pecosa a 3 jóvenes que están acompañados quizás de 2 féminas. ¿Cuál es el peligro que se trata de resguardar? La integridad de los policías, una dotación de personas armadas. No estamos diciendo que quizás este ejemplo sea el del día a día, porque sí sabemos que la policía, y aplaudo de forma responsable, lo digo,
aplaudo bastante situaciones que pasan dentro de los barrios, toda vez de que la delincuencia también hay que decir que se está saliendo de control. Eh, en muchas zonas del país, quizás las armas que usan los delincuentes son incluso de más calibre y tienen incluso hasta más municiones, están más preparados que incluso que la propia Policía Nacional, pero vamos a llevar y vamos a dejar que tal y como establece la norma, de que tal y como establece el 276 en su numeral número 2, en cuanto al uso proporcional de la fuerza, sea en estas ocasiones donde exista un peligro como tal, porque se lo digo la verdad, no se lo estamos creyendo. No le estamos creyendo que siempre es un intercambio de disparos. Estoy totalmente opuesto con los intercambios de disparos. Aquí No. todo el mundo sabe que si se produce un intercambio de disparos real entre Policía Nacional y la sociedad civil, quizás no haya solamente decesos de parte de la sociedad civil. Y no solamente eso, sino que cuando, por ejemplo, los propios organismos castrenses realizan estas ejecuciones ilegales, eh, desde un punto de vista que a la sociedad le agrade, en base al mismo populismo penal, la sociedad se lo aplaude. Y esto es bastante delicado. ¿Por qué? Porque la opresión nunca debe ser permitida, porque muchas veces nos beneficia, pero otras veces esta sangre llega hasta nuestra puerta. Y de ninguna forma podemos permitir que la sociedad siga apoyando para algunas cosas este tipo de ejecuciones y para otras cosas no. Ranieri, adentrándonos un poquito al tema y verificando la posibilidad de entrelazar este último tema con el primero en cuanto a bocinas. En cuanto a aspecto legal per se, ¿qué establece la norma sobre la posibilidad que tiene la policía de poder, en cuanto a un caso de una bocina dentro de una casa, entrar a tu casa, darte 2 o 3 galletas y llevarse tu propiedad, que en este caso serían tus bocinas? Eso es un caso muy interesante, Jorge. La realidad es que desde el punto de vista de lo que plantea la norma, la policía puede actuar cuando está ante una actuación de flagrante delito, sospecha que tú hayas cometido un delito por las circunstancias particulares. El 224 es claro cuando establece la posibilidad que tiene la policía de accionar sin la orden de un juez. ¿Qué ocurre cuando se viola el domicilio? El domicilio, y no solamente el domicilio, cualquier situación que ataña a derechos fundamentales, como sea la correspondencia, el domicilio o cualquier otra situación directa del ciudadano, amerita en principio de la orden de un juez. ¿Por qué? Porque el juez es ese funcionario que la Constitución designa como garante de la tutela de derechos en principio. Es el juez quien lleva el control de las actuaciones que realiza el Estado para con el ciudadano. Y en función de ese control que está llamado a llevar dicho juez, es necesario que la policía, al momento de introducirse en un recinto que es privado, cuente con la autorización de un juez, pero además el acompañamiento del Ministerio Público. ¿Qué otra cosa? El papel del Ministerio Público dentro de las actuaciones procesales es vital. Es el primero que te está llamado a tutelar derechos. Y en función de eso, cierta garantía dentro de las actividades procesales la da que esa autoridad auxiliar, que sería la Policía Nacional, se presente con el oficial, el funcionario que representa al Estado y que garantiza no solamente los derechos de la víctima, sino también los del imputado, los del investigado en principio y los del imputado cuando es procesado. Entonces, en función de eso, si esas personas no van en conjunto y no se está ante la actuación de un delito flagrante, que por la sanción que conlleva el escuchar bocinas en música a altos niveles, a altos decibeles, no es un delito, es una contravención. Recuerden que los tipos penales se determinan en crímenes, delitos, contravenciones y delitos correccionales dependiendo de la sanción jurídica aplicable. Y cuando estamos hablando de una multa que va de 5 a 20 salarios mínimos, estamos hablando de un delito, estamos hablando de un tipo penal que es sancionado con una contravención. No así con la pena delictual o criminal que establece el Código Penal dentro de su escala en el artículo 23. Ahora bien, Ranieri, el artículo 181 del Código Procesal Penal, que va después del 180, que hace referencia fundamentalmente a estos registros de lugares privados, tiene como excepción la prevención de la realización
de una infracción. No hace así una diferenciación a crimen, delito. ¿Entiendes tú que en base a esta excepción la policía pudiese justificar en un tribunal la violación a este debido proceso? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Y lo entiendo por una interpretación constitucional más que legal. Es que al momento en que la policía va a accionar en contra de un ciudadano, tiene que ponderarse de manera directa cuál sería el resultado de esa acción y qué tan proporcional sería el daño que yo causo con mi intervención de cara al delito que estoy persiguiendo. Si nos vamos a teoría del delito, estamos en el principio de culpabilidad y estamos debatiendo la teoría de los males. Mal mayor para evitar un mal menor. O sea, mi actuación realmente es aplicable. Verificando lo razonable del proceso con lo razonable de la causa y también haciendo una sumisión entre este proceso y esta causa que de igual forma estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, señores, las horas pasan, el tiempo pasa y el tema se está poniendo súper bueno. Aunque quizás ya vamos a cerrar en el día de hoy, queremos que tú también seas parte del podcast. Esta vez en los comentarios, tanto de YouTube como de Instagram. Cualquier opinión que tú entiendas que merecen. Comenta ahí cualquier cosa. Si están hablando de disparate. Si tienen que repetirnos, si tienen que decirnos disparatosos, también díganos disparatosos. La indignación también la permitimos. No queremos decir que sea frente a ningún caso en específico. Pero si usted se siente que de alguna forma u otra nuestros comentarios también han afectado una posición suya o que sus intereses representen, también puede hacerlo. Vladi, por favor, danos nuestras últimas consideraciones. Despida. No, entendemos pues que estas reflexiones que hemos realizado, ¿verdad?, en este espacio serán siempre útiles para explicar situaciones que se le presentan a los ciudadanos en el diario vivir. Y de lo que se trata es, de alguna manera, de a través del conocimiento de la norma, poder estos ciudadanos ejercer y saber exigir sus respectivos derechos de cara, por supuesto, a tener pues un mejor bienestar y para poder vivir en paz y tranquilidad, que es lo que anhela todo el pueblo dominicano. Entonces, esta iniciativa de este podcast solo podrá continuar desarrollándose como se ha hecho gracias al apoyo incondicional y, por supuesto, también suscribiéndose y compartiendo el contenido de este canal.